bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Buenos días, hermanos, damos gracias al Señor que podemos estar juntos otra vez por este medio. Agradecemos que cada domingo podemos estar separando este tiempo para buscar el rostro de Dios y poder ser edificados a través de la palabra del Señor. En esta mañana quisiera compartir un consejo que Pablo le da a una iglesia en particular, que está relacionado con un tema muy importante para nuestras vidas, que es acerca de nuestro testimonio personal. Pablo le habla a una iglesia en particular y le da una serie de consejos prácticos. Y yo quisiera tomar una sección, una parte de estos consejos que están relacionados con la forma de vivir sabiamente para el Señor. Si nosotros hablamos de que como hijos de Dios debemos de vivir sabiamente, ¿cómo lo podemos hacer? Y Pablo nos da una serie de consejos prácticos muy claros que podemos seguir, que podemos aplicar a nuestras vidas para llevar una vida sabia delante del Señor. Por eso le invito a que usted pueda estar abriendo su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, del 15 al 18. Efesios capítulo 5, del 15 al 18. Primero voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960, que dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y vamos a estar leyendo también la versión Dios habla hoy para poder entender un poco más este pasaje. La versión Dios habla hoy lo define de esta manera: Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Pablo le daba estos consejos específicos a la iglesia de Éfeso para que ellos aprendieran a vivir sabiamente delante del Señor. Y a través de este pasaje yo podía entender lo importante de nuestro testimonio personal. Hoy nosotros no podemos declarar que tenemos una profunda vida con el Señor, que tenemos una experiencia tremenda con el Señor, pero luego con nuestro comportamiento lo desdecimos. Entonces ahí nosotros tenemos que entender de que no hay una espiritualidad real y que nos estamos autoengañando. Entonces Pablo le habla a los efesios y les dice que tienen que aprender a vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a aprovechar bien el tiempo.
Siguiendo la línea de pensamiento en relación a nuestro comportamiento, debemos asumir el desafío de aprovechar bien nuestro tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Pablo le dice a los efesios, aprovechen bien el tiempo. El uso intenso en relación a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de aprovechar el tiempo, es que nosotros aprendamos a invertir nuestro tiempo en cuestiones espirituales, en todo aquello que nos pueda aportar y nos pueda fortalecer en el Señor. Si yo quiero aprender a vivir sabiamente y tener un testimonio, tener una vida acorde a lo que Dios desea, yo no puedo pretender que eso llegue de la noche a la mañana como por obra de magia. Dios no actúa de esta manera. Yo tengo que entender que esto lo tengo que trabajar. ¿Cómo? Invirtiendo de mi tiempo en la búsqueda personal, orando, leyendo la palabra de Dios, conociendo, investigando la palabra de Dios, pidiendo al Señor que esté obrando en mí, sirviéndole. En todo tipo de actividades podemos justamente estar ofreciendo nuestro servicio al Señor, aconsejando, visitando, orando por algún enfermo. Hoy nosotros vivimos un tiempo donde tal vez la cuestión relacionada con la imposición de manos está como medio complejo, pero si yo realmente creo que Dios me va a ayudar, que Dios está obrando en mi vida, esto no se va a detener. Por eso yo puedo seguir invirtiendo en buscar del Señor, en tener una vida espiritual y poner en práctica lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Ir, predicar, hacer discípulos, enseñar a que guarden todas las cosas, bautizándoles. Tantas cosas podemos hacer, ayudar a aquellos que menos tienen, aconsejar. Todo eso está relacionado con aprovechar bien nuestro tiempo. Así como nosotros nos tomamos tiempo para fortalecer nuestro cuerpo físico, y fíjense que ahora nosotros entramos en un tiempo donde todos comienzan a hablar de la típica canasta navideña, ¿no? Donde está una serie de productos para comer. Entonces la gente invierte todos los años de una manera especial, invierte en cuestiones navideñas que poco provecho le podemos llegar a sacar. Pero si nosotros esto lo llevamos a lo espiritual, podemos invertir en el Señor, invertir aprovechando bien nuestro tiempo en el Señor. Nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo para nuestro crecimiento espiritual. Vuelvo a repetir, esto no va a llegar solamente porque yo lo desee. Yo tengo que buscar de la presencia de Dios. Otra versión dice, que es la Dios habla hoy, aprovechar bien este momento decisivo. Aprovechar bien este momento decisivo. Es este el tiempo que Dios nos regala para que podamos predicar y llevar a otros al camino de salvación en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender, y de hecho también he escuchado a muchos que casi poco y nada conocen de la palabra de Dios, pero que están hablando de que se acercan los tiempos finales, los tiempos apocalípticos. Y nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros también aplicamos esto y entendemos que la venida del Señor está cerca, ¿cómo no vamos a invertir de nuestro tiempo en la búsqueda personal? ¿Cómo no vamos a invertir de nuestro tiempo en predicar la palabra de Dios? Son tiempos decisivos. Son tiempos decisivos. El mensaje de salvación es un mensaje de urgencia. No sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros, ni tampoco cuánto tiempo le puede llegar a quedar a aquellas personas que están esperando escuchar el mensaje de salvación. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Y la razón fundamental, Pablo también lo dice, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Nosotros vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que tenemos que saber aprovecharlos porque hay una oposición. En Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice, también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma.
será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosos, preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá su apariencia. No tengas nada que ver con esa gente. Por eso también, hermanos, este es un tiempo decisivo. Yo me sorprendo cómo algunos creyentes se han tomado ciertas licencias con el Señor, no oran, no buscan, pero no solamente no están buscando del Señor, sino que han dado pasos hacia atrás y se están volviendo a sus viejas prácticas, a fiestas, a borracheras. Pero ¿sabe lo que me sorprende, hermano? Que lo publican como hasta estar orgullosos del estilo de vida que están llevando. Este es un tiempo decisivo donde la iglesia de Jesucristo se va a comenzar a separar en aquellos que realmente quieren y desean buscar del Señor y aquellos que solamente están jugando a la iglesia. Con Dios no se juega. Y si hay algo que nos tiene que quedar en claro, que este es el tiempo de buscar santidad. Este es tiempo de buscar la santidad en el Señor, porque sin santidad nadie le verá. Pablo le enseñaba a los creyentes de Éfeso, debemos de vivir sabiamente, porque esto nos llevará a conocer la voluntad de Dios. Me llama poderosamente la atención los creyentes que están por años dentro de la iglesia, aún siendo partícipes de actividades, pero que si le preguntamos si conocen la voluntad de Dios para su vida, no saben qué contestar. Todos hemos sido llamados a salvación y a vida eterna para cumplir con un plan, un propósito que Dios tiene establecido para nuestras vidas, para cada uno de sus hijos. Cada uno de los integrantes de la iglesia del Señor ha sido llamado por el Señor a salvación y a vida eterna para cumplir con un propósito del Señor. Si hoy usted no está interesado en los propósitos de Dios, no está entendiendo el por qué Dios le salvó. Pablo plantea en Corintios cómo la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo, cumpliendo alguna función. De esta manera nosotros necesitamos entender que si nosotros asumimos nuestro lugar, lo entendemos, vamos a poder edificar la iglesia del Señor de una manera maravillosa para que la iglesia de Cristo funcione como Dios espera en este tiempo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 13, dice lo siguiente: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Y en el mismo capítulo 12, en el versículo 27, dice lo siguiente: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Esto es para dejar en claro de que fuimos insertados al cuerpo de Cristo el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora Dios nos llamó con una función. Nosotros necesitamos conocer cuál es esa función que debo de ejercer dentro del cuerpo de Cristo y dar lo mejor de mí en ese lugar que Dios me ha puesto. La versión Dios habla hoy dice: no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. El no comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida manifiesta la inmadurez en la que nos encontramos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprovechar el tiempo, buscar en la presencia de Dios y tener la claridad a qué me llamó el Señor. Si Dios me permitió conocerle
si Dios me permitió experimentar la salvación y la vida eterna, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro del cuerpo de Cristo? Esta es una responsabilidad que usted y yo tenemos que aprender a conocer y a descubrir. Pero necesitamos invertir de nuestro tiempo en la búsqueda personal, porque ahí viene la respuesta. Muchos quizás esperan que uno les diga, que yo ore y levante la mano y diga, Dios me muestra. Es muy fácil y yo creo que en muy pocas ocasiones Dios desea que esto ocurra de esa manera. Lo más importante y la manera, por regla general, que Él utiliza es hablando a nuestro corazón en su presencia. Por eso, cuando usted lo descubre, usted no tiene ninguna duda, porque si yo le hablo y le digo, Dios te llama tal o cual cosa, y después usted considera de que no está funcionando bien en ese lugar, o le cuesta, o lucha en ese lugar, va a decir, el pastor me puso. Entonces, cuando nosotros lo descubrimos en la presencia de Dios, a nosotros nos queda la total claridad de que hemos sido llamados por Él y que Él planificó que estemos en tal parte. Y eso genera una convicción en mí de que Dios puso los ojos sobre mi vida y que Él me va a ayudar a cumplir ese plan y ese propósito en mi vida. Hoy cada creyente debe aprovechar el tiempo para conocer específicamente cuál es el plan que Dios tiene con su vida. La pregunta sería en este tiempo, ¿usted lo conoce? ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida de manera específica? Si lo sabe, sabrá aprovechar mejor cada oportunidad que Dios le da. Lo tercero que Pablo le enseñaba a los creyentes de Éfeso, que cuando nosotros vivimos sabiamente, esto nos va a llevar a buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo era una de las características fundamentales de los primeros creyentes a partir del Pentecostés glorioso que nos enseña el libro de Hechos. Y nosotros podemos encontrar esto justamente en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 para poder entender qué es lo que ocurrió. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. La experiencia inicial del Pentecostés nos declara de que la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo también estuvo muy relacionado con ese hablar en lengua sobrenatural que viene cuando nosotros experimentamos ese ser sumergidos en una experiencia más profunda. El otro día mi hija me preguntaba acerca de esto cuando estábamos en el tiempo de oración y me preguntaba, papá, vos cada vez que orás en lengua, ¿lo entendés? Y yo le decía, a veces lo entiendo, a veces no, pero lo importante es que nosotros nos edifiquemos en tiempos de oración aún hablando en lengua. Por más que no entendamos, nuestro espíritu, dice la palabra, que es edificado. Y nosotros vemos que en la experiencia inicial hubo llenura del Espíritu Santo y ocurrieron cosas sobrenaturales, como el hablar en lenguas, hablar en otros idiomas, en lenguaje desconocido también podríamos decir, pero también encontramos en varios pasajes más, posteriormente en el libro de Hechos, que nos habla de esta llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice lo siguiente: Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 17, encontramos lo siguiente: Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles,
de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, Hechos 10, 44 al 46, encontramos lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Hoy nosotros podemos ver con claridad que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los primeros tiempos, era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entender que hay una tremenda necesidad de volver a este modelo bíblico, que es buscar la llenura del Espíritu Santo, experimentar ese poder sobrenatural que nos lleva a ser valientes, que nos lleva a testificar de manera eficaz. En Hechos capítulo 4, del 29 al 31, encontramos lo siguiente: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Como le decía, hermanos, nosotros necesitamos volver a ese modelo bíblico, a este modelo como iglesia de Jesucristo, buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia sí pudo avanzar a través de los años y pudo tener la valentía de enfrentar tantas persecuciones, fue porque estaba llena del Espíritu Santo. Esa llenura nos impulsa, nos capacita, nos llena del poder de Dios, nos da la gracia para testificar y el valor que se necesita para hacer frente a toda situación adversa, a toda situación complicada, aún la persecución y el martirio. Cuando alguien lucha, hermano, en su interior para poder dar a conocer de Jesucristo, nos da indicios que ese corazón necesita la llenura del Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, experimenta las mismas palabras que Jesús declaró en Juan 7, 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Por eso, hermanos, cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, comienza a fluir el poder de Dios de tal manera que podemos testificar sin vergüenza, sin temor, podemos declarar el nombre del Señor, dejar el nombre del Señor en alto, podemos tener un estilo de vida y una conducta acorde a esa búsqueda intensa que tenemos, porque de lo contrario solamente estamos hablando de religiosidad. Por eso hoy, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para no vivir solamente vidas religiosas, vidas que aparentan que son llenas, que tienen algo para dar, pero que en realidad no tienen nada.
He conocido mucha gente buena, mucha gente simpática, pero que al momento de poder o tener que compartir algo de Dios, están totalmente vacíos. Entonces, ¿de qué sirve ser hijo de Dios si nosotros no tenemos algo que poder compartir? Por eso hoy necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pablo le hablaba a los hermanos de Éfeso a vivir sabiamente, porque esto nos lleva primero a aprovechar bien el tiempo, nos lleva a conocer la voluntad de Dios y también a buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo le animo a que siga buscando de Dios y que separe tiempo para estar delante de la presencia del Señor. ¿Qué le parece si oramos juntos y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más de vida, que podemos estar delante de tu presencia. Ruego, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que está escuchando la predicación de tu palabra, que tú, Señor, a través de tu palabra, puedas llegar a lo profundo del corazón y que podamos en este tiempo experimentar, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo como nunca antes lo hemos experimentado. Padre, que nuestra conducta manifieste que realmente nos hemos encontrado contigo, que nuestro testimonio sea un testimonio de poder, que al momento de compartir tu palabra, Señor, corazones sean transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada hermano, por cada hermana que está buscando tu rostro, que está predicando, que está testificando de ti, Señor. Ruego que tú les resguardes y les bendiga y que este sea un tiempo de renuevo, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que podemos sustentarnos con la palabra de Dios en este tiempo y le animo a que siga buscando de Dios. Pronto nos volveremos a encontrar si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga.